Había muchos cambios en la economía de todos los países en el mundo como consecuencia de los descubrimientos geográficos. Desde ese momento conocemos un nuevo continente que llamamos el Nuevo Mundo. El objetivo de la colonización de América fue la explotación de sus riquezas. Para alcanzar esto, hicieron una reorganización económica y administrativa. En algunas zonas organizaron plantaciones, mientras en otros lugares abrieron minas de oro y plata, como por ejemplo en México o Perú. En cuanto a la zona del Caribe, encontramos plantaciones porque en esta zona no había metales preciosos. Por ese motivo, la agricultura tenía mucha importancia y lo más importante fue que produjeron varios cultivos para el mercado mundial. Como ya he mencionado, el oro era muy importante en esa época. Por primera vez significó el símbolo de riqueza. Al abrir minas en México y Perú, llegaron muchos metales preciosos a Europa, en primer lugar oro y plata. Con el gran flujo de oro y plata empezó el desarrollo del comercio. Siempre llegaba más y más plata y oro a Europa y sobre todo a España. De ese país llegaron los metales preciosos a todas las partes de Europa. Holanda, durante esta época, era el rey de los mares, así tenía mucha importancia en el comercio intermediario. Los barcos holandeses llegaron a diferentes lugares formando nuevas colonias de los territorios descubiertos, como por ejemplo Nueva Ámsterdam, que actualmente es la ciudad de Nueva York. Desde el siglo XVI, el papel de los gremios empezó a disminuir y las manufacturas tenían cada vez más importancia. Estas últimas eran lugares donde trabajaban obreros asalariados y fueron establecidas por empresarios con capital. Pues, en un total, la producción en la agricultura y en la industria tuvo como resultado el desarrollo de la economía en ese país. El aumento de los precios y de los mercados surgió que la producción era cada vez más alta en Inglaterra. Habían cambios en la agricultura también, porque la gente empezó a comprar más alimenticias y la lana también era muy importante, pues la ganadería de ovina era una parte muy importante de la economía. En las tierras había una producción muy intensiva. Los campesinos y los propietarios empezaron a producir para el mercado, así se convirtieron en empresarios con capital. Además, en las ciudades los empresarios fundaron manufacturas. En el sistema económico de Inglaterra apareció el cercamiento. En ese país la ganadería de las ovejas era una tradición y la lana que producieron llegó hasta Flandia. Los propietarios empezaron a utilizar más partes de las tierras comunales y de los territorios de los arrendatarios para tener más lugar para la ganadería de ovina. Y como último paso, pusieron límites alrededor de sus tierras. Ya hemos visto algunas informaciones sobre los sistemas siguientes, pero ahora vamos a ver las diferencias más grandes. En primer lugar, el propietario en el caso de los gremios era el maestro, mientras que en el sistema de trabajo a domicilio, este papel lo tenía el empresario. Otra característica muy importante era que en los gremios habían muchas reglas, pero en los otros dos ya apareció la división de trabajo. Y como último que podemos observar es que en los gremios lo más importante fue la calidad, pero en el sistema de trabajo a domicilio y más tarde en las manufacturas también, el mayor beneficio fue lo más importante. Si vemos Europa, entonces podemos decir que la llegada de euros y platas de América causó una inflación de 500%. La población siguió creciendo y en algunas partes apareció la superpoblación. Los precios de las comidas y de los productos fabricados, por ejemplo, el precio de los tejidos multiplicaron y además había una abundante oferta de mano de obra. Esta alza de los precios y la reestructuración de estos llamamos la revolución de los precios. Esto empezó en ciudades como Sevilla o Lisboa, a donde llegó el oro de América. De ese lugar transportaron a otras partes de Europa y finalmente el oro llegó a toda Europa. En cuanto a la producción, lo más importante fue obtener el mayor beneficio posible. Desde ese momento hablamos de capital que estaba en manos de los empresarios y de la capitalización de Europa Occidental. Como consecuencia, aumentó la importancia de la costa atlántica de la ruta hanseática.
mientras la ruta levantina perdió su importancia. Por último, la gente podía sentir los cambios en África también. En este caso podemos hablar de un triángulo. Desde América llegaban oro, plata, tabaco, azúcar, cacao y café a Europa. Desde Europa transportaron alcohol y productos industriales. Y como última parte del triángulo, llegaban esclavos desde África hacia el Nuevo Mundo para trabajar en las tierras. En un total, los descubrimientos tuvieron como resultados cambios no solo en la economía y en el comercio, sino en la vida de los países y sobre todo en la vida de las personas.